Hola, muy buenas, bienvenidos queridos alumnos a otro de nuestros cursos de taquilla.academiaselfa.com. Vamos a comenzar en los siguientes minutos, en la clase de hoy, con el desarrollo del curso del método de los elementos finitos. ¿Vale? Este curso, que va a tener una duración aproximada de unas 25 o 30 horas aproximadamente, luego llevará una parte de cálculo matricial, ¿vale? Para la asignatura tanto de ampliación de estructuras de la UNED, que será tanto en ingenieros industriales en el plan 2001 como en el máster de ingeniería industrial, así como también aplicable este curso de métodos de elementos finitos al máster MEF que organizan la UNED e Ingeciber. ¿Ok? Vale. ¿Qué vamos a ver en este curso? Vamos a ver los conceptos para poder desarrollar problemas de manera analítica del método de los elementos finitos. En la clase de hoy vamos a hacer una introducción, ¿vale? Ahora os voy a hacer un guión del curso que será el siguiente, ¿vale? Vamos a ver un primer tema que va a ser introducción al método de los elementos finitos, un tema 2 que son muy breves, que son las ecuaciones del método de los elementos finitos, un tema 3 donde veremos elasticidad unidimensional, y un tema 4 donde veremos elasticidad bidimensional. La elasticidad tridimensional no se ve analíticamente porque el número de ecuaciones y el número de incógnitas que se plantean es muy grande. ¿Vale? Nosotros analíticamente podemos resolver ejercicios que son más o menos los que nos van a salir en los exámenes, tanto en ampliación de estructuras como en el máster, con 2 o 3 elementos finitos como mucho. Es decir, nos puede salir una placa. Este es un problema de los que desarrollaremos, dividida en 2 elementos finitos, por ejemplo, esto, donde ya veremos cómo hacer su matriz de rigidez, ¿vale? Esto es un elemento finito y esto es otro elemento finito. Ya veremos cómo hacer la matriz de rigidez de elementos finitos, cómo plantear las tensiones, las deformaciones, las tensiones en cada punto. Todo eso lo vamos a explicar hoy por encima, ¿vale? Durante estos 2 temas que son muy breves, por encima. Luego ya veremos, tanto en el tema 3 como en el tema 4, a calcular funciones de forma, a calcular tensiones, a calcular deformaciones con ejercicios prácticos de examen, que es donde realmente se va a absorber el método, ¿vale? Con ejercicios de examen. Luego, evidentemente, una vez visto todo esto, habrá una colección de problemas de los últimos años, tanto de ampliación de estructuras como del máster. Voy a juntar y voy a hacer ejercicios de las 2 asignaturas. ¿Por qué? Básicamente porque el catedrático de ampliación de estructuras es el director del máster.
Entonces los problemas son idénticos, ¿vale? Tanto en una titulación como en la otra, ¿vale? Entonces yo voy a hacer los que considero más oportunos y más interesantes para la mejor preparación posible. ¿Ok? Venga, pues nada, voy a definir un poquito más esto, como vamos a ver hoy. Simplemente esto es la historia del método de elementos finitos, las ecuaciones de los métodos del método de elementos finitos las veremos a continuación. ¿Y qué vamos a estudiar en elasticidad unidimensional? En elasticidad unidimensional veremos elementos de dos nudos y elementos de tres nudos. ¿Vale? Veremos las funciones de interpolación y la formulación isoparamétrica. ¿Vale? Esto es a grosso modo funciones de interpolación y formulación isoparamétrica. ¿Vale? Y en elasticidad bidimensional, bueno, por aquí veremos evidentemente otra vez las funciones de interpolación, pero en dos dimensiones. Veremos las deformaciones y tensiones con sus ecuaciones. Veremos elementos triangulares, elementos rectangulares, así como elementos de otras formas según diferentes sistemas de coordenadas. Y a partir de aquí ya veremos las funciones de interpolación C sub 0. Esto es de las partes más importantes del curso, funciones de interpolación C sub 0, que tenemos dos familias. Por un lado, la familia serendipita y por otro lado, con la interpolación de Lagrange. Y también en funciones de interpolación veremos elementos triangulares, pero bueno, que ya los explicaré. Y por otra parte, y para acabar el curso teórico, la formulación isoparamétrica. ¿Vale? Los alumnos del máster tenéis un par de temas más, que son placas delgadas y placas gruesas, pero que no entran en examen. Entonces no vamos a dedicarles tiempo porque nunca les preguntan. ¿Vale? Es unos temas que están puestos en el libro como información, al igual que en la ampliación de estructuras, no entran en temario, ¿vale? Pero están en los libros de la UNED están. Pero bueno, no entran en el temario, por lo que en este curso nos vamos a centrar más en lo que entra. Y dentro de formulación isoparamétrica veremos matrices de rigidez, fuerzas de volumen, fuerzas de superficie, elementos triangulares
para poder resolver cualquier tipo de ejercicio, ¿vale? Y sin detenerme más en la explicación del curso, vamos a empezar con la introducción al método de los elementos finitos, ¿vale? Voy por aquí y empezamos. Vale. ¿Cuál es el primer paso para entender el método de los elementos finitos? De una pieza, los que vayáis por una rama mecánica o de ingeniería industrial, o de una estructura, los que vayáis por la rama civil. Digo esto porque los que hagáis simplificación de estructuras por la UNED, ¿vale? Es ingeniería industrial, ¿vale? Eso lo aplicaréis a piezas, a engranajes, a tuercas, a cosas de ingeniería industrial. Los que somos, como yo en mi caso, y otros alumnos del máster, ¿vale? Yo también he cursado el máster de gestión de UNED. En el máster hay dos ramas. Hay una rama mecánica y una rama de construcción civil, ¿vale? El examen es el mismo para los dos, pero bueno, el ingeniero mecánico, el ingeniero industrial, lo enfocará a unos determinados objetivos, y el ingeniero civil lo va a estudiar o para estructuras, en el caso más general, estructuras de hormigón, estructuras metálicas y demás, o bien para comportamiento de suelos, mecánica de materiales y demás. Pero bueno, al fin y al cabo, nosotros vamos a lo que nos interesa, que es el método general. Vale, ¿qué decíamos del método de los elementos finitos? La primera idea que tenemos que tener muy clara es diferenciar entre un sistema discreto y un sistema continuo. ¿Vale? ¿Qué diferencias hay entre un sistema discreto y un sistema continuo? Hasta ahora, nosotros para resolver un problema, ¿vale?, se basaba en definir los movimientos o deformaciones de unos puntos concretos, ¿vale? Por ejemplo, un sistema discreto sería esto. Un pórtico a dos aguas, que nosotros metíamos aquí nuestros sistemas de coordenadas, aplicábamos un cálculo matricial, por ejemplo, o un método de Cross, o como lo bien queramos sacar, y hallando los movimientos de los nudos 1, 2, 3, 4 y 5, podíamos hacer un análisis bastante bueno. Sacando las reacciones podemos sacar las leyes de esfuerzos, con las leyes de esfuerzos podemos dimensionar la pieza. Además, una vez tenemos las leyes de esfuerzos, podríamos sacar unos movimientos de esos puntos. En el 1 y en el 5 serían 0 porque son empotramientos. Aquí tendría un movimiento U, un movimiento V y un giro. Movimiento U, movimiento V y giro. Movimiento U, movimiento V y giro. ¿Vale? Esto era un sistema discreto. ¿Qué va a pasar ahora? Que ahora vamos a tener sistemas continuos. ¿Qué sucede? Que en los sistemas continuos no podemos separar en un número finito de elementos discretos. Aquí un elemento discreto sería la barra 1, 2, la barra 2, 3 sería otro elemento discreto, la barra 3, 4 sería otro elemento discreto y la barra 4, 5 otro elemento discreto. En un sistema continuo no podemos separar en esos elementos discretos. ¿Vale? Entonces lo que tenemos que hacer es coger una determinada región de ese sistema continuo. Pero ¿qué pasa? Que en ese sistema continuo tiene infinitos puntos de contacto. ¿Vale? ¿Por qué? ¿Qué es un sistema continuo? Por ejemplo,
una tuerca, ¿vale? ¿Qué pasa? Que yo si esto lo hago en elementos finitos, rectangulares, por ejemplo, se podría hacer ese mallado o podríamos hacer un mallado triangular, por ejemplo. ¿Vale? Cada elemento finito tiene infinitos puntos de contacto. Evidentemente, cuantos más elementos finitos discreticemos nuestro sistema continuo, más exacta va a ser nuestra solución. Evidentemente, cuanto más elementos finitos, más ecuaciones. Llega un punto, si nosotros discretizamos en 1000 elementos finitos, no podemos resolver a mano un sistema de 1000 ecuaciones con 1000 incógnitas, por ejemplo, no lineal encima. Bueno, sí que podemos, si nos tiramos 5 meses, ¿vale? Y cuando queramos terminarlo ya no vale para nada lo que estamos haciendo, ¿vale? Entonces, estos son cálculos que se hacen con ordenador, ¿vale? ANSYS, CivilFEM, que es el programa de IngeCiber, Nastran Patran, esos son los programas SAP que se utilizan en el cálculo de los elementos finitos. ¿Vale? Venga. Hasta la llegada de este método de los elementos finitos, los problemas de sistemas continuos los abordábamos analíticamente, pero únicamente podíamos solucionar geometrías simples, como bien os he dicho, y como bien vamos a ver en los ejercicios de examen. Analíticamente no tenemos la capacidad que tenemos para resolver con un ordenador. Por lo tanto, hasta la llegada del método de los elementos finitos, lo abordamos analíticamente con geometrías sencillas y con condiciones de contorno sencillas. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Pues la diferencia es que en un medio continuo tendremos infinitas formas posibles de deformar la pieza y en un medio discreto tendremos un vector de movimientos. Vale, lo que hacemos en los sistemas continuos, es definir una función vectorial que nos indicará las deformaciones, un campo de deformaciones de esta pieza en función de sus coordenadas. Eso lo haremos con las funciones de forma que veremos más adelante. Es decir, este campo de deformaciones tendrá un movimiento U, si lo aplicamos a unas coordenadas X y Z, un movimiento V, si lo aplicamos a unas coordenadas X y Z, y un movimiento W, si lo aplicamos a unas coordenadas X y Z. Mientras que aquí tendríamos un vector de movimientos U que sería igual a U sub 1, en este caso 0, 0, 0, pero bueno, U sub 1, V1, giro 1, U sub 2, V2, giro 2, pam, 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 U sub n, Vn, giro n. Depende del número de nodos que tuviera mi estructura o mi sistema discreto. ¿Vale? Esa es la manera de afrontar el campo de movimientos. Vale, entonces, una vez hagamos la malla de este elemento finito, de este sistema continuo, en elementos finitos, por ejemplo, si yo hago un zoom aquí y me dibujo una malla del sistema, por ejemplo, triangular, cada punto de unión se denomina nodo o nudo, ¿vale? Al igual que antes, al igual que cuando hacíamos el cálculo matricial.
Cada punto se denomina nudo. Los desplazamientos de esos nudos van a ser las incógnitas básicas del problema. Y con ellos podremos hallar la deformada de la estructura. Pero también podemos hallar el movimiento de un punto interior a un elemento finito. ¿Cómo? Pues utilizando las funciones de forma. ¿Cómo vamos a hallar las funciones de forma? Lo veremos más adelante. Eso es un punto importante a tener en cuenta. Una condición muy importante que deben de cumplir son los movimientos de los contornos, es decir, el movimiento de ese punto por ese elemento tiene que ser igual al movimiento de ese punto por este elemento. Eso es lo que se llama las condiciones de contorno. ¿Vale? Venga, entonces, vamos a empezar a explicar lo que vienen siendo las funciones de interpolación o funciones de forma. No vamos a ver cómo hallarlo, pero vamos a explicar para qué sirve. ¿Vale? Borro por aquí. Y como bien hemos dicho, un punto cualquiera de un elemento, lo vuelvo a poner, vendrá dado por esto, sería en dos dimensiones. Tendré un campo de desplazamientos, movimiento U en función de xy y movimiento v en función de xy. ¿Vale? Según las coordenadas que yo ponga del elemento, me saldrá un movimiento o me saldrá otro. ¿Vale? Los nudos del elemento tienen una serie de grados de libertad que van a ser delta, en este caso serán u y v. Y entonces, el vector delta E, que es el vector de desplazamientos, lo vamos a definir de la siguiente manera. Básicamente como U sub 1, V1, U sub 2, V2, tantos como haya. U sub n, Vn. Este vector está traspuesto, ¿vale? Y podremos decir que el campo de deformaciones en el interior, estos son los de los elementos de los nudos, los movimientos de los nudos, podemos decir que el campo de deformaciones en el interior de un elemento, es decir, U en función de xy, viene definido como la sumatoria de las funciones de forma de cada elemento y por el desplazamiento U y de cada nudo. ¿Vale? A su vez, el movimiento v de un punto xy se definirá como la suma de la función de forma ni por v. Esto lo vamos a utilizar infinidad de veces en el curso, ¿vale? Sobre todo cuando resolvamos problemas. Esto es u sub i y esto es vi. Y estas ni son funciones de forma o funciones de interpolación. ¿Vale? Las funciones de forma son las mismas para hallar el movimiento en U y el movimiento en V. ¿Ok? Vale. La función de forma básicamente lo que es yo cojo mi malla y a un nudo le doy movimiento 1 y mantengo movimiento 0 en el resto de los nudos. De esta manera hallaré esta N1. Esa es la idea que hay que aplicar. ¿Vale? Como bien he dicho varias veces, lo haremos y lo entenderéis. Venga. Si estas ecuaciones las ponemos en forma matricial,
porque al fin y al cabo todo va a resumirse de nuevo a un cálculo matricial, tendremos lo siguiente. Tendremos que el vector UV es igual a N1, 0, N2, 0, N sub N, 0. Y aquí tendremos 0, N1, 0, N2, 0, N sub N. Y esto multiplicado por U sub 1, V1, U sub 2, V2, U sub N, Vn. De manera que si yo multiplico esto por esto, al fin y al cabo lo que obtengo es que U es igual a la suma de Ni por Vi y que V es igual a la suma de Ni, perdón, esto es U sub I y V es igual a la suma de Ni por V sub I. ¿Vale? Esto es puesto matricialmente. Es lo que os comentaba antes. Cuanto más discreticemos nuestro sistema continuo, es decir, cuantos más elementos finitos haga yo, ¿qué va a pasar? Que voy a tener más movimientos, por lo tanto va a ser más complicado. El problema más complicado para nosotros no, porque esto se va a hacer con el ordenador. Al ordenador le va a costar más resolverlo, pero la solución va a ser más exacta. ¿Vale? No es lo mismo si yo en una placa de 1×2 interpolo con dos elementos, como los ejercicios que haremos, que si interpolo con 1500 elementos finitos. ¿Vale? Esa es la idea. ¿Vale? Esto es lo que viene siendo la introducción del método de los elementos finitos, que es el tema 1, ¿vale? Para que os hagáis una idea de cómo vamos a trabajar. Vamos a empezar a ver las ecuaciones generales del método de los elementos finitos. Borro por aquí. ¿Vale? Ecuaciones generales del método de los elementos finitos. Las deformaciones unitarias, ¿vale? El campo de movimiento ya lo he puesto dos veces, sería U en X y Z, V en X y Z, W en X y Z, ¿vale? Deformaciones unitarias, las definiremos de esta manera. La deformación unitaria, como siempre, tendremos una deformación en X, una deformación en Y y una deformación en Z, un gamma XY, un gamma XZ y un gamma YZ. Esto será igual. La deformada de X será la parcial de U con relación a X. La deformada de Y será la parcial de V con relación a Y. Y la parcial de Z será la parcial de omega con relación a Z. ¿Vale? El gamma XY, que es la distorsión angular en el plano XY, es la parcial de U con relación a Y más la parcial de V con relación a X.
xz será parcial de u con relación a z más la parcial de omega con relación a x. Y la parcial, o sea, la distorsión angular entre el plano y z será la parcial de v con relación a z más la parcial de omega con relación a y. ¿Vale? Siendo, como bien hemos dicho, u igual a la suma de las funciones de forma de cada nudo por el movimiento y de cada nudo. ¿Vale? V lo mismo y omega lo mismo. Lo dejo aquí puesto. Vale. Si esto lo expresamos en forma matricial, esto será igual a la parcial con respecto de x, 0, 0, 0 parcial con respecto de y, 0, 0, 0 parcial con respecto de z. Parcial con respecto de y, parcial con respecto de x, 0, parcial con respecto de z, 0 parcial con respecto de x y 0 parcial con respecto de z parcial con respecto de y. ¿Vale? Y si esto lo multiplico por u, v y v doble o omega. ¿Vale? Eso sería las deformaciones en ecuación matricial. ¿Vale? Por fila por columna, 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 fila por columna. ¿Vale? Así es como nos quedan las deformaciones. Vale. Venga. Una nueva matriz muy importante. ¿Vale? Por ahí. Si nosotros definimos, como bien acabamos de hacer, las deformaciones como bien hemos dicho, las deformaciones son la parcial de u, y u la habíamos definido como las funciones de forma por el vector desplazamientos. Acordaos que hemos dicho antes que u en forma matricial era n por delta. ¿Vale? Eso lo hemos dicho hace unos minutos y lo tenéis en la página 5 de los apuntes. ¿Vale? Yo puedo decir que la deformación es igual a la parcial de n por delta. ¿Vale? Fijaos que lo único que he hecho es sustituir esto por u. Y ahora puedo coger y me invento
bueno, yo no me lo invento. Digo que esta parcial de n, parcial de las funciones de forma, por delta va a ser b por delta. Y nos aparece esta matriz B, importantísima en el curso. Esa matriz, evidentemente, es la parcial de las funciones de forma n. Por lo que puedo decir que esta deformación es igual a la parcial de n por delta E, como ya tenía. Y defino la parcial de n como, o sea, la matriz B como la parcial de n, y digo, esto es la parcial de n1, 0, 0, 0, n1, 0, 0, 0, n1, n2, 0, 0, 0, n2, 0, 0, 0, n2. Pam, 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 pam. nn, 0, 0, 0, nn, 0, 0, 0, nn. ¿Vale? Eso es lo que va a ser mi matriz B. Esta matriz B, ojo, es en 3 dimensiones. ¿Vale? Fijaos que es en 3 dimensiones. En 2 dimensiones la veremos más adelante, pero vamos, que es exactamente igual. ¿Ok? Muy importante esta matriz B, como digo. Durante el curso la utilizaremos bastante. Borro. Y nos vamos al estado de tensiones. ¿Vale? Este estado de tensiones es, como bien sabéis, lo definimos como sigma, y esto va a ser igual a tensiones normales, sigma x, sigma y, sigma z, tau xy, tau xz, tau y z. ¿Vale? Y esto lo podemos definir como B por E menos E sub 0 más sigma sub 0. ¿Qué es esto? Esa D, ¿qué es esa sigma? ¿Vale? Esa D se define como la matriz elástica. ¿Vale? Como la matriz elástica, que dependiendo de que sea elasticidad unidimensional, elasticidad bidimensional o lo que sea, estaremos en una matriz u otra. Normalmente nos la da el enunciado. ¿Vale? La epsilon evidentemente son las deformaciones y la epsilon sub 0 son las deformaciones iniciales.
que tendremos que restar. Al igual que la sigma sub 0 son tensiones iniciales. Estas deformaciones iniciales y estas tensiones iniciales pueden que estén en mi problema o pueden que no. Ya veréis que haremos problemas que nos ponen condiciones de tiene una deformación inicial o tiene un incremento de temperatura inicial tal, y habrá problemas que no nos digan nada y no las tendremos que hacer. ¿Vale? Las más habituales de deformaciones iniciales, ¿qué son? Son incrementos de temperatura, errores de montaje, ¿vale? Incrementos de temperatura y errores de montaje. Y las tensiones iniciales presentes en el material normalmente serán tensiones residuales que debido a un sistema de cargas anterior. ¿Vale? Pues con esto, ¿vale? Esta es la pequeña introducción del curso. Más o menos hemos visto prácticamente la formulación por encima, lo que vamos a utilizar. Ahora nos falta desarrollarlo todo paso a paso. ¿Vale? Desarrollaremos funciones de forma en varios elementos en las clases siguientes. ¿Vale? Si tenéis alguna duda, podéis preguntármela, como sabéis, en info@academiaserfa.com. ¿Vale? Espero que más o menos haya quedado claro. Es un poco por encima así lo que hemos visto. Bueno, si hay dudas, las aclaramos a través del correo electrónico y si no, pues nos vemos en la siguiente clase, chicos. Espero que os haya sido útil. Un saludo. Chao.